importante es que Defensa y el Ejército de Tierra han decidido que todas sus bases logísticas, que ahora mismo tiene 11 repartidas por todo el territorio nacional, se unifiquen en una sola. Y nosotros siempre hemos tenido claro que, aunque esto era un beneficio para Córdoba, nuestra misión era ayudar a que Defensa y que el Ejército de Tierra pudieran llegar con éxito a ese reto, al servir a todas las fuerzas que operan desde esta base que es su apoyo. Es decir, esta base lo que significa es que cualquiera de las fuerzas que tenemos repartidas por todo el mundo en misiones de paz, desde Córdoba a la del Ejército de Tierra, es donde se les va a permitir operar. Y siempre tuvimos claro que ese era nuestro compromiso. ¿Y para Córdoba qué supone además? Pues supone una gran oportunidad, porque ya de por sí son 350 millones de inversión, 1.600 empleos, pero lo que nos permite es, uno, tener un proyecto tractor de industria 4.0, industria tecnológica, de logística, que se va a ubicar en Córdoba y que viene para quedarse, porque el Ejército no hace inversiones oportunistas, viene para quedarse mucho tiempo, y desde ese proyecto tractor desarrollar millones de metros cuadrados de suelo logístico que, con la ubicación que tiene Córdoba, que ha sido también definitiva para que Defensa nos eligiera, puedan hacer que vengan a empresas a instalarse en la ciudad, en una ciudad que desgraciadamente seguimos teniendo una tasa de paro bastante elevada, pues nos abre un nuevo sector económico, el de la logística, que unido a la industria 4.0 que aporta la propia base, creemos que es una importante e interesante apuesta de futuro. Bueno, en Andalucía la verdad es que se ha hecho y se está haciendo un trabajo fantástico para ayudarnos a todos a recuperarnos. Es cierto que ahora mismo el turismo de la costa ha repuntado antes porque todo el turismo nacional, que muchas veces antes salía al extranjero, se queda en España, y en eso pues Andalucía afortunadamente tenemos desde Almería hasta Huelva toda una zona de costa que tiene una gran capacidad de atracción. Y luego en el turismo como el de Córdoba patrimonial, lo que nos queda por recuperar es el turismo de larga distancia, fundamentalmente el asiático. Es decir, hasta hace 2 días estaban cerrados los viajes desde China, estaban cerrados los viajes desde Japón. Córdoba ha tenido siempre un importante porcentaje de visitantes de larga distancia de esos territorios, y ahora mismo estamos en torno al 95% de la recuperación de lo que teníamos antes, sobre todo en estos últimos meses que han sido muy buenos. Desde octubre se ha notado todavía más esa recuperación y estamos en torno al 95%. Yo creo que los datos de diciembre que están a salir van a rondar ese porcentaje, y ese poquito que nos queda para llegar a lo que había antes de la pandemia es lo que nos viene de ese turismo de larga distancia que le cuesta. Es decir, todavía viajar en el mundo desde destinos lejanos o a destinos lejanos cuesta trabajo, en unos casos por las propias restricciones que había en algunos países, y en otros todavía porque no hay esa soltura, no hay todavía un poco de miedo al que pueda pasar. Y es lo que nos queda, pero sí es verdad que hay una recuperación muy importante. Y hay otro dato, sobre todo, quien viene, lo que sí hemos notado es que hay un gasto más elevado medio. El ticket medio del turista ha subido. Viene buscando más experiencias, viene buscando experiencias de más calidad, ha subido también el nivel de exigencia, pero eso es bueno porque en un destino como Córdoba, con 4 patrimonios de la humanidad, que es un museo al aire libre, con grandes oportunidades culturales y de ocio, pues es verdad que sí hemos notado esa mejoría. Y hicimos una reflexión que es que, por ejemplificarlo, no había una puerta a la que llamar. Es decir, mi padre tuvo Alzheimer. Y cuando llegó esa noticia a mi casa, realmente no sabía dónde acudir. No dónde acudir desde un punto de vista sanitario, que sabes que vas al hospital o a tu médico de cabecera y te va a atender, sino dónde acudir para que te ayuden a cómo convivir la familia y todo el entorno con esa enfermedad. Y esa puerta de entrada es lo que quisimos crear en el Ayuntamiento de Córdoba con la Delegación de Inclusión y Accesibilidad. Y a partir de ahí, no solo atender a los enfermos, a las personas con discapacidad, a sus familias, a los colectivos que lo agrupan, sino ir concienciando y haciendo en toda la sociedad cordobesa un cambio de mentalidad en el cual pensemos que debemos dedicar gran parte o una parte de nuestros recursos a que esas personas tengan las mismas oportunidades de vivir en nuestra ciudad que cualquier otro. Y eso implica accesibilidad universal, no solo eliminación de barreras arquitectónicas, que es lo tradicional, sino también construir de las personas que tienen discapacidades sensoriales, cognitivas, motóricas, todo incluirlo. ¿Y esto cómo te lo ejemplifico? Pues en Córdoba, por ejemplo, hay un museo que es el Julio Romero de Torres, que es plenamente accesible, no porque puedas ir con una silla de ruedas, sino porque las personas ciegas pueden tener acceso a tocar reproducciones de las obras, las cuales pueden disfrutar de ellas. Las personas que tienen aparatos tenemos para tener una mejor audición, tenemos el Blu-ray magnético instalado para que puedan también disfrutarlo, en definitiva, hacerlo completamente accesible. Y en eso consiste el proyecto, en que el transporte público haya unos códigos que son Navilens, que a las personas ciegas se les activa automáticamente al pasar por el autobús para que sepan que viene el autobús, que tengamos un suelo podotáctil para que puedan andar y tener una referencia de por dónde están en su ciudad, que a las personas autistas tengamos los pasos de cebra con pictograma, en definitiva un abordaje transversal y universal
del mundo de la discapacidad para que la ciudad sea accesible. Bueno, y hemos dado la vuelta como un calcetín. Y digo hemos porque me siento parte del equipo de Juanma Moreno, aunque mis responsabilidades sean locales. Porque hemos pasado de ser una comunidad autónoma, una tierra donde había mucho talento, donde se podía vivir muy bien, pero estábamos siempre a la cola de todos los indicadores de calidad de vida, de riqueza, de empresas en toda España, a pasar a ser los líderes en muchos de estos rankings, en creación de empleo, en constitución de empresas, en autónomos que se dan de alta, ser líderes para lo bueno en la fiscalidad, con una fiscalidad mucho más amable para la familia y para las empresas. Y hemos pasado de ser una tierra que se veía, yo creo que desde el resto de España, como esos que estábamos al sur, pero que vivíamos en parte de lo que venía del resto de España, a ser una tierra dinámica y emprendedora. Y a que se nos mire incluso con cierta admiración, ¿no?, de la revolución, en el buen sentido de esta palabra, que se ha producido en Andalucía. Y es verdad que el mérito es primero de lo que suele pasar cuando uno tiene convicciones, que es de la fe en las posibilidades que ha tenido siempre el presidente Juanma Moreno en su equipo y en toda Andalucía. Y de hacer un gobierno, igual que el modelo que seguimos en Córdoba, un gobierno que se olvida de polémicas estériles y que se centra en lo importante, que es lo que las personas vivimos nuestro día a día. Los gobernantes, y Juanma eso lo sabe muy bien, tenemos la responsabilidad de hacer la vida más fácil y con más posibilidades a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad. Y cuando nos centramos en eso y buscamos acuerdos y gobernamos desde la centralidad y desde la moderación, buscando buenos proyectos, dan resultados y es lo que ha pasado en Andalucía. En gran parte sí. Quiero decir, las elecciones municipales, las elecciones locales tienen una impronta propia. Creo que cada ayuntamiento es una elección independiente y los candidatos, no solo el candidato alcalde o alcaldesa, sino el resto de la lista, tienen una importancia en el voto de los ciudadanos y la labor que haya hecho como alcalde y como gobierno local pesa mucho. Es decir, no se vota lo mismo, no es automático el traslado de unos votos de unas elecciones locales a unas elecciones generales, pero sí es cierto que lo que pasa en estas elecciones locales va a marcar el futuro político de los próximos meses en España. Y también estoy convencido que va a haber muchas personas que en este caso sí van a votar en elecciones locales también con un voto de castigo a Pedro Sánchez. Van a tener en cuenta lo local, pero también van a tener en cuenta qué es lo que está pasando en España con escándalos que se suceden uno tras otro, ¿verdad? Que casi no da tiempo ni a valorarlo, porque hablamos de la sedición, de la malversación, del sí es sí, y van un efecto dominó uno sobre otro. Creo que hay un malestar generalizado en gran parte de la sociedad española y que va a influir también en el resultado de las elecciones locales, y creo que afortunadamente va a ser para propiciar todavía una mayor ola de cambios en los meses siguientes. Como no puede ser de otra forma, nosotros defendemos en Córdoba el derecho a la vida plenamente y lo hacemos como creo que debemos hacerlo, que es dando más oportunidades para aquellas personas que quieren, aquellas mujeres que quieren ser madres puedan hacerlo. Lo que creo es que lo que le da es una baza al Partido Socialista, es decir, claro, y a Pedro Sánchez. O sea, yo creo que al final le da una herramienta para polemizar y para que no se hablen de otras cosas, para que no estemos hablando esta semana del sí es sí, de la malversación, de la sedición. Yo es que en Córdoba de esto he tenido mucho. Entonces, como he vivido muchos de estos debates, que en este caso los alentaba la izquierda, los alentaba el Partido Socialista, los alentaba Podemos, y nos ponían a debatir sobre nombres de calles, nos ponían a debatir sobre los toros en la tierra de los califas, nos ponían a debatir sobre el papel que tenía la OTAN, nos ponían a debatir sobre asuntos que al final no llevaban a ningún sitio, pero que a ellos les servían como una cortina de humo para tapar las carencias de su gobierno local. Y yo creo que aquí lo que equivocadamente ha propiciado Vox es una cortina de humo al Partido Socialista y a Pedro Sánchez para olvidarnos de la crisis económica, olvidarnos de los problemas de su gobierno y tirarnos una semana y no sé lo que durará hablando de una medida de un gobierno autonómico. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez va a hacer lo mismo que está haciendo hasta ahora, que es todo lo posible por mantenerse en el sillón a costa de lo que sea, a costa de su partido, al que ya en una ocasión, no voy a decir que traicionó, pero no nos olvidemos los orígenes de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez le da la vuelta a todo el Partido Socialista simplemente para volver él, y está en la historia. Pedro Sánchez es quien dice que no va a pactar con los independentistas y al día siguiente pacta con ellos. Pedro Sánchez es quien dice que no estaría tranquilo y no dormiría bien si pactara con Pablo Iglesias y se da un abrazo con él. Y Pedro Sánchez es el que ha dicho a todo lo que no iba a hacer y luego ha ido haciendo. Y creo que el camino con Pedro Sánchez es bastante previsible, que es que hará lo que sea necesario para mantener el gobierno hasta final de este año y hará todo lo que sea necesario para tratar de ganar las elecciones, aunque sea pervirtiendo las instituciones, aunque sea pactando con aquellos que no quieren a España y cambiando todo lo que sea necesario para su beneficio único y personal de mantenerse en un sillón.